Buenas tardes y bienvenidos. Y bueno, esta tarde pues nos hemos propuesto un tema ambicioso. Dentro de nuestro programa de estudios tenemos este tema también, el de la filosofía budista. Y como decía Chima, pues os animamos a que los que queráis participar en estas clases de filosofía, pues lo podéis hacer. El próximo jueves vamos a iniciar un nuevo grupo de filosofía de Oriente y Occidente. Va a ser un día de clase a la semana, los jueves, de 7 a 9. Ya hay alguna gente interesada, así que si queréis participar, vamos a ver filósofos como Platón, como Aristóteles, Buda, Confucio, Lao Tse, tanto de Oriente como de Occidente. Como os digo, vamos a buscar esas respuestas, vamos a buscar dar solución a esas inquietudes que tenemos todos, sobre todo a esas grandes preguntas de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué sentido tiene la vida. Y esto es lo que siempre ha buscado la filosofía. Esta tarde nos vamos a centrar en el tema del sufrimiento, en el tema del dolor. Es algo que nos afecta a todos como seres humanos. Esta sería quizá la primera enseñanza del Buda. Como sabéis, el personaje de Siddhartha Gautama es muy interesante, lo vemos en nuestras clases, como os digo. Él es un príncipe, estamos hablando ya del siglo VI a.C., en lo que hoy es Nepal. Él es un príncipe que está muy sobreprotegido por su padre. Su padre quiere que sea heredero de su reino, pero el destino, la vida, esas cosas, hace que Siddhartha pues tenga una experiencia fuerte, llamativa, entra en crisis, tiene una crisis existencial muy grande, de manera que él se encuentra, sale de paseo, él no había conocido todavía no conocía en profundidad su reino, su padre lo había mantenido como os digo, como en una burbuja para que no tomara contacto precisamente con el dolor del mundo. Y entonces Siddhartha se encuentra en este paseo que hace, se encuentra con un enfermo, una persona que estaba muy enferma. Él nunca había tomado contacto con la enfermedad y queda muy impresionado de esa imagen del enfermo. Pero sigue más adelante y se encuentra con un anciano encorvado, arrugado, y tampoco había visto nunca a un anciano. Esto también le impacta muchísimo. Y por fin acaba su paseo de una manera trágica porque se encuentra con una comitiva fúnebre, se encuentra con un entierro. Lo llevaban, este cadáver, a la pira funeraria y Siddhartha nunca había visto un cadáver. Toma contacto con la muerte y entonces entra en una gran crisis existencial, como os digo, y decide no seguir la herencia del padre, no sigue ya como podemos decir, el príncipe que se va a hacer cargo del reino, sino que le dice a su padre que ahora se va de palacio y que va a buscar ese remedio, esa solución para que la gente deje de sufrir, para que no nos encontremos con esos dramas, para que no nos encontremos con esas lacras de la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, fijaros lo interesante que es el Buda, porque, bueno, él tiene una vida muy fastuosa, una vida cómoda, una vida que lo tiene todo y abandona todo eso. Él tiene lujo, tiene riquezas, tiene posesiones, ¿me entendéis? Es fácil lanzarse a ese tipo de vida sin tener nada, pero cuando tienes todo y renunciar a todo, como tiene él, palacios, dinero, joyas, posesiones, y todo lo deja para buscar solución a ese drama de la existencia humana. ¿Por qué sufrimos?
daros cuenta que toda pérdida supone un dolor, hay una pérdida de algo y supone ya un dolor, ¿verdad? Perdemos la juventud, tenemos juventud y la perdemos, eso es doloroso. Solo hace falta ver esas fotos, a veces de hace unos años, cuando han pasado un tiempo y decimos, caramba, ¿cómo ha cambiado mi cuerpo? ¿Cómo ha cambiado estas personas? Incluso a lo mejor alguna de ellas ya no vive, alguna de las que aparece en la foto, ¿no? Entonces, todo eso son experiencias dolorosas. Tenemos salud y la perdemos y entramos en esa espiral de la enfermedad y esa pérdida de la salud también es doloroso. Tenemos vida, tenemos una vida y esta vida se acaba. Y cuando se va acabando la vida, vamos envejeciendo, es doloroso también, ¿verdad? Entonces nos encontramos con esa situación y entonces fijaros que Siddhartha Gautama, aún no le podemos llamar el Buda, lo que hace es salir en busca de una solución para el ser humano, para que no tenga que pasar por estas situaciones, fijaros, para que el ser humano deje de sufrir, para que el ser humano sea feliz, para que el ser humano entre en ese estado que llamamos de nirvana, de liberación, donde no hay enfermedad, no hay muerte, no hay vejez. Porque, de alguna forma, cuando hay que entender el concepto de nirvana, que sería que el ser humano se libera. Es como si dijéramos que la liberación que propone el budismo sería como completar la etapa humana. Si completamos la etapa humana, pues ya se puede decir, es como, os pongo un ejemplo, es como decir, ¿cuándo dejo de ir a clase? ¿Cuándo dejo de ir a clase? Si he terminado la carrera, por ejemplo, ¿para qué voy a volver? Me he liberado, ya no tengo que volver a las clases, ya no tengo que volver a hacer más cursos, me he liberado. Entonces el concepto de nirvana sería que, ya sabéis, hay un concepto en la India de reencarnación. La reencarnación, el concepto de reencarnación lo tendríamos que entender como un sistema de cursos. Cada vida, ¿cómo lo plantean estos maestros? Como si fuera un curso donde estamos aprendiendo y se acaba ese curso, hay unas vacaciones, que sería la muerte, y luego viene otro curso, y otro curso, y otro curso, y otro curso, unas vacaciones y otro curso. Claro, pero cada curso, que es nuestra propia vida, con sus situaciones, cada curso lleva dolor. Cada curso es doloroso, porque nada más nacer, fijaros, como dice el Buda, nada más nacer ya venimos con dolor al mundo. Venimos con dolor y también está el dolor de nuestra madre, por supuesto, ¿no? La madre que nos da a luz sufre y nosotros también sufrimos. Fijaros que en psicología se habla del trauma del nacimiento. Trauma del nacimiento viene de esa situación de nacer, y la primera respiración, por ejemplo, sería muy dolorosa. Por eso llora el niño cuando nace, porque como los pulmones no los ha usado hasta ahora, hemos estado respirando por ese cordón umbilical, de manera que cuando se llena por primera vez los pulmones, es como el oxígeno, es como si quemara por dentro, ¿no? Entonces, ¡bum!, el niño, por esa primera inspiración, ¡guau!, empieza y es dolorosa. Salen los dientes, tenemos que enfrentar infinidad de problemas en la vida, situaciones, entre ellas estas que os digo, ¿no? La de la enfermedad, que la enfermedad nos acecha a todos, la vejez, porque es inevitable, y la muerte también es una situación que nos va a tocar. ¿Qué sucede con el nirvana? Sucede con el nirvana que completas la etapa humana. Podríamos decir que es como si te graduaras,
si te graduaras como ser humano. O sea, si te gradúas como ser humano, eso sería un Buda. Eso es un Buda. Un Buda, el caso de Buda, el caso de Krishna, el caso de Jesús, esos personajes tan grandes, tan maravillosos en la historia, ¿cómo los podríamos ver? Los podríamos ver como seres humanos, de alguna forma, que han terminado su proceso de graduación. Se han graduado, se han licenciado, han terminado, podríamos decir más que eso, incluso doctorado como seres humanos. Han terminado toda esa etapa, ¿me entendéis? Entonces el budismo nos enseña, fijaros, y nos enseña a encontrar ese sentido de la vida, a sufrir menos, y eso es lo que yo quisiera transmitiros esta tarde, algunas de estas enseñanzas, para que suframos menos. Lo primero que tendríamos que decir, más bien, lo primero que dice el Buda, es que eso está recogido, lo vemos en nuestras clases, está recogido en las 4 nobles verdades del budismo, las 4 nobles verdades del budismo, ¿vale? Esto lo explica el Buda, ahora ya sí que le podemos llamar el Buda, porque ya se ha iluminado. Buda significa iluminado. La primera, en este sermón de Benarés, en la ciudad de Benarés, el Buda da esta enseñanza de las 4 nobles verdades, que sería como el núcleo esencial del budismo, las 4 nobles verdades. ¿Y qué nos viene a decir? ¿Qué nos viene a decir el Buda? La primera de las nobles verdades es que el dolor existe y lo tenemos que aceptar. El dolor forma parte de la vida. El dolor va con nosotros en la vida. El dolor forma parte de la vida y hay que tomarlo como un ingrediente, fijaros, como un ingrediente de la vida. No lo podemos evitar, no podemos evitar el dolor. Eso ya hay que aceptarlo de entrada, ¿eh? ¿De acuerdo? El dolor existe y hay que aceptarlo. Incluso más, fijaros, el dolor tiene un sentido, tiene una utilidad, porque si no tuviera un sentido, no existiría. Daros cuenta que todo lo que existe en la naturaleza está por algo. ¿Entendéis? El dolor tiene una función. Fijaros que como filósofos tenemos que hablar incluso del maestro dolor. Puede parecer llamativo, ¿no? Hablar del maestro dolor, caray, con el maestro dolor, pues sí que se las gasta bien, ¿no? El maestro dolor. Maestro dolor, fijaros, si no fuera por el dolor, si a mí me empieza a doler una muela, gracias al dolor yo le puedo poner remedio. Si no hubiera dolor, esa infección se extendería y puedo morirme por esa infección, ¿entendéis? O sea, el dolor es un aviso, fijaros cómo habría que verlo a nivel filosófico, el dolor es un aviso de que algo pasa en nuestra vida. Es un aviso que te dice, oye, atiende esto. El dolor emocional, el dolor de no entender, por ejemplo, no entiendo a Platón, no entiendo esta ecuación. Bien, eso me está hablando de que yo tengo una limitación para entender a Platón, por ejemplo, o para entender esa matemática, me está hablando de una limitación y eso es bueno. Eso es bueno porque me ayuda a conocerme. Si yo puedo flexionar la rodilla hasta aquí y noto ya dolor, eso me está marcando mi limitación. Mi limitación llega hasta ahí, pero yo puedo trabajar la pierna para cada vez ser más flexible. Y entonces ese dolor va a retroceder. Yo podía doblar la pierna hasta aquí, podía doblar el brazo hasta aquí. Ahora lo puedo doblar mucho más. He ido trabajando con el dolor. El dolor me está marcando un límite. Si yo tengo el dolor de estoy solo,
nadie me quiere, como solemos decir, estoy solo, esto. Bien, te está marcando una situación, actúa, no te quedes parado, actúa en consecuencia, sal a buscar gente, no esperes a que vengan a traerte la gente a tu casa, sal a buscar a la gente, el dolor te está avisando de cómo estás, ¿entendéis? Eso es importante. El dolor existe y tiene una función, tiene una misión, tiene un sentido, hay que entenderlo, ¿entendéis? Pero hay una cosa que el Buda también explica y es que hace una diferencia, habréis oído quizá esa frase del Buda que dice, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Ahí está el matiz importante. Ahí está el matiz importante. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional, porque no es lo mismo. Aquí es donde viene ya la cuestión. Entonces el Buda nos habla, precisamente como habla mucho con parábolas, como todos estos maestros utilizan mucho las parábolas, nos habla de dos flechas, el dolor y el sufrimiento como dos flechas. La primera es necesaria, el dolor. La primera flecha es necesaria. Nos van a venir dolores en la vida, siempre van a venir dolores, ¿eh? Van a venir porque van a haber pérdidas. Tenía pareja y la he perdido, tenía un hijo y lo he perdido. Las pérdidas, tenía trabajo y lo he perdido. Me están hablando de pérdidas. Eso es doloroso y eso forma parte de la vida. El problema es la segunda flecha, la del sufrimiento, que esa ya depende de mí, porque esa ya, o sea, yo recibo la flecha, pero la segunda me la clavo yo. La del dolor la recibo por la vida, por la situación. La segunda me la clavo yo con mi interpretación acerca de lo que me está pasando, con el enfoque que yo le estoy dando a la situación, ¿entendéis? Y ese es el problema. El problema no es tanto el dolor, como dicen los estoicos, no es tanto lo que nos pasa. Fijaros que hay una conexión muy interesante entre budismo y estoicismo. El problema no es tanto lo que nos pasa, sino cómo lo vivo, cómo lo enfoco, cómo lo interpreto lo que me está pasando. Y entonces en esa interpretación, en ese enfoque que yo le doy, es donde está el sufrimiento. El sufrimiento es mental. El sufrimiento es mental. Cuando yo interpreto toda esa situación, ¿entendéis? Como una desgracia, como algo ya, bueno, terrible, como algo que ya me va a deshacer la vida, como algo, bueno, entonces yo cuando lo exagero, cuando ya magnifico las cosas, por ejemplo, yo he podido perder el trabajo. Bueno, pero si yo lo amplío, lo agrando, hago de eso una tragedia, entonces estoy sufriendo, como decía Shakespeare, mucho más. ¿Os acordáis de aquella frase de Shakespeare? Decía que el valiente muere una vez, el cobarde muere 1000 veces. ¿Por qué muere 1000 veces el cobarde? Porque está con ese miedo a la muerte y entonces está muriendo continuamente. No, esto no, porque tal, no, esto, no, tal. Entonces, claro, el valiente pues morirá cuando tenga que morir, morirá una vez. Pero si todo nos asusta, no, esto no, porque tal, porque aquí hay peligro, porque esto, ¿cómo vivo yo las cosas? ¿Entendéis? ¿Entendéis? O sea, el sufrimiento es la segunda flecha. Es la segunda flecha y depende de mí. ¿Cómo interpreto la vida? ¿Cómo interpreto el mundo? ¿Entendéis? Y ahí está ese concepto de sufrimiento en el budismo que se llama dukkha. Dukkha.
Dukkha con dos Ks, dukkha. Dukkha, ¿qué significa en sánscrito? Más bien es una variante del sánscrito que es el pali. Dukkha es, se podría traducir como el no encaje de los radios en el cubo de la rueda. Los radios de la rueda no encajan en el cubo de la rueda, no encajan en la llanta, podríamos decir nosotros. Imaginaros una rueda de bicicleta que no encajan los radios en la llanta. ¿Qué pasaría con esa rueda? Si no encajan los radios en la rueda se deforma. Se deforma. Y esa es la explicación de por qué hay tantas vidas deformadas. Hay tantas vidas deformadas por el sufrimiento. Hay tantas vidas deformadas pues porque no vivimos bien las cosas. No encajan bien los radios de la rueda dukkha en el radio. Quiere decir que nosotros no vivimos bien las cosas, no estamos encajados, no tenemos los radios de nuestra vida, están sueltos. Están sueltos. ¿Por qué mi vida está deformada? ¿Por qué sufro? Pues porque no tienes la rueda. Precisamente el símbolo del budismo es una rueda de 8 brazos. Es una rueda de 8 brazos, que son los principios budistas. Luego, si hay tiempo, podemos hablar de ellos. Pero lo que yo os quiero decir es que si queremos evitar el sufrimiento, tendríamos que tener una vida equilibrada, una vida armónica. Tenemos que tener los radios de la rueda bien puestos, no sueltos, porque si no la rueda se nos va a deformar. Fijaros, ¿cómo hacemos para que esta rueda esté en buenas condiciones? El concepto de dukkha podríamos traducirlo como impermanencia. Todo es impermanente. La vida es impermanente. Todo es impermanente, todo es pasajero, todo es cambiante, nos dice el Buda. Pero nosotros no lo aceptamos. Pero esa es la primera flecha. Todo cambia, acéptalo. Todo cambia, no te aferres a las cosas. Todo cambia, no te apegues a las cosas, pero nosotros no lo hacemos. Tengo un perro y, ay, cómo me gustaría que este perro me viviera siempre. Este perro, y lo vas viendo que se hace mayor, y sufres, y muere y sufres, y tienes un hijo y quisieras que fuera ese niño siempre. Y luego, pues, qué pena, pues ha dejado la casa y cómo me hubiese gustado esa etapa de la niñez, qué bonita. Y queremos aferrarnos a eso, ¿me entendéis? Pero es que es imposible. Queremos mantener las cosas, queremos aferrarnos a las cosas. Y esa es la desesperación que nos lleva al sufrimiento y la gente, pues lo veis cómo es, ¿no? Para el Buda, estamos locos. O sea, nuestra forma de vivir es una locura. Si vosotros me preguntáis, ¿qué diría el Buda hoy en día sobre este tema? Nos diría, sufrís porque estáis locos. Sufrís porque vivís de forma loca. ¿Cómo lo podríamos traducir esto? Lo podríamos traducir diciendo, sufrimos porque no sabes vivir. Sufres porque no sabes vivir. Así de simple. No sabes vivir. O sea, vosotros me podéis explicar qué pasaría si cogemos un coche sin saber conducir. ¿Qué puede pasar? Nos vamos a pegar un tortazo, vamos a hacer daño a alguien, vamos a ir golpeándonos con todas las cosas. Es normal, no sabe conducir. No sabe conducir. Sería una locura, ¿verdad? Empezar a coger un coche sin conducir. ¿Y a nosotros quién nos ha enseñado a vivir? ¿Quién nos enseña a vivir?
¿Quién nos enseña a vivir para tener una vida armónica, una vida equilibrada? ¿Quién nos enseña? Sería una locura, por ejemplo, meterse en carretera sin conocer las señales, sin conocer el código de circulación, ¿no? Y entonces tendríamos unos accidentes tremendos, ¿no? Pero a nosotros, ¿quién nos ha enseñado las leyes de la naturaleza? ¿Conocemos las leyes de la naturaleza para movernos armónicamente en la vida? No, vamos a salto de mata, vamos improvisando, vamos haciendo, pues mira, nuestros padres hacen lo que pueden, aprendemos las cosas básicas en el colegio, pero hay una cosa, amigos, que es la filosofía. Precisamente, ¿de qué se ocupa la filosofía? La filosofía nos enseña a vivir, que incluye aprender a pensar, que incluye aprender a manejar las emociones. Sí, pero eso no nos lo enseñan. Nadie nos enseña a manejar la mente. Y el budismo precisamente se centra en eso. Nuestro peor enemigo, dice el Buda, es la mente. Una mente mal dirigida, una mente salvaje como la tenemos, una mente salvaje, porque es así, es como un animal salvaje, es causa de sufrimientos. Ah, pero es que resulta que tu mejor amigo también es la mente. O sea, tienes a tu mejor amigo y a tu peor enemigo. Nos dice el Buda, ni un padre, ni una madre, ni pariente alguno harán tanto por ti como una mente bien dirigida. Ni un padre, ni una madre, ni pariente alguno harán tanto por ti como una mente bien dirigida. Tenemos el enemigo dentro y el mejor amigo también. O sea, una mente dispersa, una mente que solo está, una mente obsesiva, una mente que solo está en el ruido constante, una mente que está barrenando constantemente, ¿me entendéis? Es agotadora, te puede destrozar. Una mente que tiene ideas circulares, una mente que está siempre viendo pues lo negativo de la gente, es una mente enferma, es una mente mal trabajada, es una mente desequilibrada. Nosotros, por ejemplo, nos centramos mucho en el cuerpo. Tengo michelines, tengo pues problemas de espalda, problemas físicos. Los problemas físicos los tenemos detectados, pero no cuidamos, fijaros, de la misma manera nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Ese es el tema, ¿entendéis? ¿Por qué creéis que está la situación como está? ¿Por qué creéis que está el mundo lleno de ansiedad, depresión, todo tipo de patologías? Bueno, el que no está medicado de algo, de algún ansiolítico, todo el mundo lleva sus pastillitas, lleva su cosa, lleva esto, pero ¿qué nos pasa? ¿No os dais cuenta? O sea, es decir, algo está pasando que estamos haciendo las cosas muy mal. ¿Entendéis? O sea, esto está fatal. Pues ¿por qué? Pues porque la mente está en un estado sin domar, está en un estado sin domesticar, y entonces tenemos un tigre dentro. Tenemos un tigre salvaje. Y claro, ¿qué va a hacer el tigre? Pues hace de las suyas. Está asilvestrado, ¿entendéis? Entonces, lo que os quiero decir, amigos, es que para el budismo la clave fundamental es la mente, es nuestra mente. O sea, ¿qué hago con mi mente? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo hago para domesticar a la mente? ¿Veis? Esa es la clave. Entonces, vamos a ir trabajándola de manera que vamos a ir consiguiendo calmarla primero, centrarla, la vamos a ir poniendo, la vamos a limpiar. Es como, fijaros cómo tenemos la mente.
cuando está sucio el cristal, ¿conocéis esa anécdota, esa experiencia que se cuenta, ¿no? Andaba circulando por ahí por las redes, de un marido que está mirando la ventana de la vecina y dice, oye, esta vecina, ay, qué pena, ¿no? Que siempre tiende la ropa y siempre está sucia. Yo no sé cómo lava, ¿no? Esta mujer, ¿no? Le está comentando a su mujer. Dice, oye, ¿qué le pasará? Digamos, si pone las sábanas, pone la ropa sucia. Bueno, a la semana siguiente le vuelve a decir, mira, otra vez la vecina ha vuelto a tender la ropa. Otra vez la ropa sucia. Oye, qué cosa, ¿no? Bueno, no sé. Y así como 2 o 3 veces, ¿no? Hasta que un día le dice, por fin, dice, oye, parece que ha cambiado de detergente, parece que la mujer está lavando mejor, o el vecino, no sé quién sería. Y dice la mujer, no, no es eso, es que hoy he limpiado los cristales de nuestra ventana. O sea, está muy bien, porque dice, que tú lo estás viendo la ropa sucia por nuestro cristal. ¿Entendéis? O sea, el problema, amigos, que nos pasa es que tenemos la mente de la misma forma. Tenemos la mente de la misma forma. Y no nos preocupamos de limpiarla, no nos preocupamos de aclararla, y entonces vemos las cosas deformadas. Vemos la vida, vemos las cosas, vemos a la gente, la vemos y la interpretamos de forma negativa, por lo general. ¿Entendéis? Entonces, ese es el punto, amigos, que tendríamos que cambiar. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Hay una parábola del grano de mostaza, se llama, aquella madre que va con su hijo pequeñito, está moribundo, le ha picado una serpiente y lo lleva en brazos, se está muriendo. Y entonces pregunta, ¿quién sabe, quién puede curar a mi hijo? ¿Quién puede salvarlo? Le dicen, solamente quizá el Buda podría hacerlo. Total, que cuando llega el Buda, llega hasta el Buda, ya el hijo ha muerto. Ya el hijo ha muerto. Y le dice, maestro, si tú pudieras salvar a mi hijo, si tú pudieras devolverle la vida. Y el Buda le dice, mira, solo encuentro una solución, que me traigas un grano de mostaza de una casa, pero donde no haya habido muertes. Bueno, la mujer deja al hijo allí, a los pies del Buda, y en un árbol que había al lado, y va preguntando, sí, tenemos mucha, pero aquí, ¿cuántas muertes hemos tenido? Tenemos mucha mostaza, le dicen los otros, pero claro que he perdido todo tipo de parientes. Recorre el pueblo entero y la mujer se da cuenta que todos los seres humanos estaban en su misma situación. Y entonces vuelve al Buda y le dice, y le pregunta, ¿has traído el grano de mostaza? Le dice, no, pero sí que he entendido la enseñanza. Toda la gente sufre, pero en mi desesperación, en mi dispersión mental, es mi mente alterada la que quiere imposibles, la que busca un imposible, ¿entendéis? Y es eso, amigos, esa mente la que nos trae verdaderamente los problemas, ¿entendéis? O sea, nosotros queremos que en un mundo que todo pasa, que en un mundo impermanente, las cosas duren, que los sufrimientos o cuando hay dolor, eso desaparezca al instante. Queremos que las cosas desagradables no estén en nuestra vida y queremos mantener las cosas agradables el mayor tiempo posible, con lo cual estamos viviendo muy mal las cosas. O sea, en realidad es que no sabemos vivir, no sabemos manejar nuestra mente, no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces dice el Buda que el dolor existe, la causa del dolor es nuestra ignorancia,
porque esto es, no sabemos vivir, como os he dicho, no sabemos vivir porque no nos hemos preocupado de aprender. Hay una ciencia de vivir, ¿entendéis? Entonces la segunda de las nobles verdades es la causa del dolor y del sufrimiento es tu ignorancia. Cuanto más ignorante, más vas a tropezar con todo, más dolor va a haber en tu vida y, por supuesto, más sufrimiento. La tercera noble verdad sería la de la senda que conduce a la cesación del dolor. Aprende a vivir. Conoce las leyes de la naturaleza. Conoce las leyes de la naturaleza. Conoce el código de circulación de la vida. Aprende las señales para moverte en este mundo. La tercera noble verdad, la cesación. ¿Cómo cesa el dolor? ¿Cómo cesa el sufrimiento? Equivale, amigos, a la luz. La ignorancia equivale a la oscuridad. Si yo apago las luces, voy a tropezar con todo, me voy a hacer daño. Si las enciendo, veo claro y no me voy a hacer daño, no voy a tropezar. En la medida en que vamos aprendiendo a vivir, aprendo el código de circulación, vamos a mejorar y vamos a sufrir menos, mucho menos, ¿entendéis? Mucho menos. Vais a empezar a ver por qué me empeño en cosas que no pueden ser. Ese es el problema. ¿Entendéis? Ese es el problema. O sea, el problema no es, por ejemplo, que mi hijo estudie una cosa u otra. El problema es que yo le diseño la vida a mi hijo, por ejemplo, y luego a lo mejor eso no encaja con lo que mi hijo quiere hacer. Pero como yo ya le he planificado la vida y tiene que ser médico como su abuelo, tiene que ser abogado como su padre, y entonces mi hijo que luego quiere ser batería de rock, me destrozas, hijo, con lo que yo he hecho por ti, con lo que yo me he esforzado por ti, y tú ahora te dedicas a batería de rock. Así me lo agradeces. Entonces, el problema no es del hijo, el problema es que yo me he hecho un montaje, le he diseñado la vida a mi hijo hasta el mínimo detalle, se supone que por su bien, claro, pero ¿os dais cuenta? Yo me he montado un bucle, y entonces, claro, mi hijo me hace sufrir. ¿Qué hijo me ha salido, por Dios, con lo que yo he hecho por él? Qué desagradecido. ¿Os dais cuenta? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está la segunda flecha? Mi hijo tiene que hacer su vida. Si es feliz y es una buena persona siendo batería de rock, pues adelante. Si lo que importa es que sea buena persona y sea feliz. No que haga lo que yo quiera que haga. ¿Entendéis? O sea, ¿dónde está el sufrimiento? El sufrimiento es que yo quiero que esa mujer me sea fiel toda la vida. Y si un día pues se va con otro, pues claro, me destroza. No, pues yo tengo que entender que esa mujer puede encontrar otra persona que le pueda ser más interesante que yo. Y tengo que dejar que todo eso fluya, ¿me entendéis? Si yo me aferro porque es mía, es mío, me pertenece, ahí viene el sufrimiento. El Buda pone el ejemplo de ese puñado de arena que si lo mantienes, lo tienes siempre. Pero en la medida que lo presionas, te quedas sin nada, lo pierdes todo, lo pierdes todo. Si nos aferramos a la vida, si nos aferramos a las cosas, tú puedes disfrutar de la vida, nos dice el Buda, sin apego. No te apegues, nada te pertenece. Ni siquiera tu cuerpo, fijaros, este cuerpo que digo, ay, se me hace mayor, se me cae el pelo, qué desesperación, hay que inyectarse algo, hay que tomar algo, esto es una locura. ¿Qué nos pasa?
¿Pero qué nos pasa? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Todos estamos locos? O sea, el cuerpo sigue su camino natural y ya está. Pero es mejor, dice el Buda, ¿es mejor la primavera que el otoño, que el verano, que el invierno? No, somos nosotros los que decimos, ay, ahora llueve, qué pena, qué tal, qué cual, solecito, qué bien, qué tal. No, estamos interpretando las cosas. Por lo tanto, tampoco hay una parte de la vida mejor que otra. ¿Qué es eso de que la juventud es mejor que la madurez? Todo lo contrario. Lo que pasa es que nuestro mundo hace un culto al cuerpo y si no tienes las tetas bien colocadas y bien altas a lo no sé qué, a lo modelo de no sé qué, pues chica, estoy destrozada, esta vida es un desastre, ¿eh? Esto no se puede aguantar. Y si no tienes el culo a tal altura o no tienes tal forma, ¿pues qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no te aceptas? El budismo lo primero que te dice es, acéptate, eres único, tú eres único, no tienes que compararte con nadie. O sea, tú eres una pieza del tablero de este puzzle que es la humanidad única y tú eres esa pieza y si falta está incompleto, con tu culo alto o culo bajo, ¿entendéis? Pero es así, no pasa nada. Que total, al que no le guste, pues que no mire, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces, pero nos volvemos locos, nos volvemos locos, nos volvemos locos, ¿entendéis? O sea, decir, no, yo quiero una casa porque la casa tiene que ser mía. ¿Pero qué va a ser tuyo? ¿Qué va a ser tuyo? Pero si tuyo no es nada, no es nada, no es ni tu cuerpo es tuyo. O sea, la vida, nos dice el Buda, la vida te da ese cuerpo, úsalo, pero devuélvelo. Luego lo devuelves. Por lo tanto, si no te lo puedes llevar, no es tuyo. Así de simple. Todo lo que no te puedas llevar, no es tuyo. ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres papeles? ¿Para qué quieres papeles? ¿Para qué quieres esa casa? Tú, mientras pagues el alquiler, esa casa es tuya. Vives el momento, vives la situación, vives en esa casa y ya está. Tú paga el alquiler y ya está. Si total, la vida es tan corta, ¿qué quieres? Había ahí un compañero de trabajo con 65 años a punto de jubilarse que se estaba haciendo una super casa, sin hijos. Está loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? O sea, ¿os dais cuenta? El problema no es lo que nos pasa, sino las historias, el bucle mental, lo que nos montamos, ¿me entendéis? O sea, tiene que ser mío, me pertenece, mis hijos me pertenecen, tus hijos no te pertenecen. Tus hijos, como dice ese maravilloso poeta Khalil Gibran, vienen de ti, pasan a través de ti, pero no te pertenecen. Tú eres el arco que lanzas la flecha, pero la flecha es otra cosa. ¿Entendéis? O sea, pero yo me aferro y me pertenece y son míos, y es mi mujer, y es mi marido, y es mi casa. Y entonces me voy volviendo loco y sufro cada vez más, cada vez más. Así que amigos, yo os diría como una reflexión, luego tendremos un coloquio, pero como reflexión os diría que aprendáis a vivir, que aprendáis a conoceros, que aprendáis las señales de la vida, que aprendáis el código de circulación, que es lo que enseñamos en nuestras clases de filosofía precisamente. El filósofo, no penséis que está menos expuesto a los dolores del mundo. Nos afectan los dolores del mundo igual, ¿entendéis? Lo que pasa es que tenemos más herramientas como para poder enfrentarlos. Claro que podemos enfermar, pero el filósofo va a ver esa enfermedad incluso como una forma de aprendizaje. Esa enfermedad, fijaros, una cosa es verlo como algo terrible y otra cosa es decir, ¿qué me quiere decir la vida con esta enfermedad? ¿Qué me quiere decir la vida con esta enfermedad? ¿Qué quiere que aprenda?
Y es curioso, en la medida que yo aprendo el mensaje, me voy curando, me voy curando, me voy curando. ¿Qué quiere la vida que aprenda? ¿Qué quiere la vida de mí? ¿Qué quiere la vida de mí? Le pedimos continuamente cosas a la vida. Voy a hacer esto, la vida me tiene que dar, me tiene que dar, me tiene que dar. Pero el budismo nos dice, más bien pregúntate, trata de averiguar qué quiere la vida de ti. ¿Qué quiere la vida de ti? Eso es muy importante, porque todos tenemos una misión, todos tenemos un papel. Entonces, amigos, para terminar, yo os diría que aprendáis a vivir, que aprendáis a conoceros, que aprendáis el sentido de la vida, que aprendáis el código de circulación de esta vida maravillosa, que puede ser un infierno si se vive mal, pero puede ser maravillosa si aprendemos y vivimos bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, corta.